¿Cómo estamos? Felices, ¿cierto? Vamos a poner los celulares en modo avión, por favor. Hoy es Navidad. Para muchas personas hoy es un día de, de muchos gastos. Hay gente que en esta fecha llega a tener tal angustia por gastar que se endeuda, que sobrepasa las tarjetas, que busca, oye, tú conoces a alguien que dé crédito, bueno, pero esa no es la Navidad. Para empezar, Dios nos quiere libres y una de las cosas que uno aprende en esa libertad es a no endeudarse. Entre menos deudas, mejor. Y, y tenemos que ser felices con lo que tenemos. Pero nos han convertido la Navidad en una fiesta comercial, en una fiesta totalmente del mundo. Navidad viene de la palabra nativitas, del latín nativitas, que significa nacimiento, y se refiere al nacimiento de Jesús. Eh, y es la celebración de ese nacimiento por toda la connotación que tiene, por todo lo que significa. A veces pensamos que Semana Santa es un evento eh, totalmente aislado, lo que se celebra en Semana Santa, que es la muerte de Jesús, y, y que Navidad es como una fiesta, ¿no? Todo está vinculado. O sea, nacer por amor para vivir un sacrificio tan tremendo, eso es algo extraordinario. Y nosotros no es que estamos de fiesta, también recordamos ese gran amor, ese, esa entrega absoluta, ese amarnos incondicionalmente que vino solo para vivir el dolor del humano, vivir el dolor de la carne, dolor y entregar su vida. Es decir, este es el verdadero amor. Así que ese nacimiento, que es el nacimiento de Jesús, para nosotros simboliza la esperanza, el amor, la renovación de la fe. Y en esta fecha se tejen muchas cosas como la reunión familiar. Muchas personas buscan en esta temporada reencontrarse con la familia, reconciliarse con esos familiares o con esos amigos con los que en algún momento se marcó distancia. Y eso está muy bien, eso debe ser así. Sin embargo, son reencuentros de la fecha y, y no trascienden, porque ya en 2 semanas ya no se vuelven a hablar, vuelven y marcan la distancia, que no existe ese verdadero amor. Eh, Hay una historia de Navidad de dos hermanos que heredaron una tierra y vivían muy cerca el uno del otro y alguna vez tuvieron una diferencia y discutieron y decidieron que no, que ya no eran tan cercanos ni no querían nada. Y entonces uno de ellos movió tierra para que el río pasara por el medio de las dos casas y quedaran divididos. Ya no se podría pasar. Entonces el otro hermano dijo, uff, qué personaje tan odioso. Yo también voy a hacer algo. Y iba pasando un hombre y le dijo, ¿usted podría, por favor, hacer algo por mí? Sí, claro. Yo quiero que levantes un muro
no quiero volver a ver para allá, no quiero saber nada de esa gente. Y el dueño de la hacienda se fue y cuando regresó, el, el carpintero que él había contratado para hacer el muro había construido un puente sobre el río. Entonces ya no era sino caminar por el puente y ya estabas nuevamente con tu hermano. Y este hombre se enojó y dijo, ¿qué le pasa? Yo le mandé a hacer otra cosa, pero en ese momento vio que su hermano venía pasando el puente con los brazos abiertos y le dijo, gracias, gracias hermano, perdóname, y mira lo malo que he sido yo, que yo mandé a tirar el río para dividirnos y tú mandaste a hacer un puente. Gracias, gracias, y lo abrazó llorando. Entonces él guardó silencio y también lo abrazó y bueno, fue muy especial. El carpintero Jesús, él viene a hacer puentes, puentes de amor, puentes de unidad, no puentes de sobreendeudarse, ni puentes de hacer rumbas y de embriagarse y de enloquecerse. No, puentes de amor, pero unos puentes de amor permanentes, que perduran, que trascienden. Esa es la verdadera Navidad y nosotros la estamos viendo de forma muy diferente. Nosotros estamos viendo la Navidad de Santa Claus, de la locura y todas las decoraciones y todo tiene que ver con Santa y Papá Noel. Y en realidad eh, existió un hombre del siglo segundo, tercero después de Cristo. Entonces estamos hablando de hace 1800 años aproximadamente, que se llamaba Nicolás de Bari en Europa. Y era adinerado, de una familia adinerada, y sus padres murieron. Él quedó huérfano, pero tenía mucho dinero. Y cuando creció, por sus vacíos, por sus tristezas, él empezó a tratar de bendecir a los niños y empezó a darle regalos a los niños. Y él cada vez que podía dar regalos, pero eh, en su crisis se había vinculado con la iglesia y por eso, por medio de la iglesia, hacía muchas cosas y de ahí nace el que él daba regalos, pero en silencio, sin decir, mira, soy yo, si no los daba. Y con el tiempo se convirtió en un obispo. Y como era tan entregado a los niños, se le colocó el nombre del obispo de los niños. Y tenía un aspecto así gordo, barbado, y murió en los primeros días de diciembre. Y como un homenaje a él, entonces se determinó entregar regalos en Navidad. Y bueno, eran los regalos del obispo de Bari, que terminó siendo con el tiempo ah, el obispo de los niños. Luego lo llamaron Papá Noel. Y luego la tradición llegó hasta América al pasar muchos siglos. Y en América decidieron que era Santa Claus. Y ese Santa Claus, entonces es el que mete los regalos por la chimenea y bueno, Coca-Cola lo usa. Comercializamos la fecha. No sé si han ido en estos días a comprar y han encontrado que hay mucha gente comprando, porque es época de gastar, pero ese no es el diseño original. El diseño original es muy diferente y nace desde Génesis. Por eso quiero pedirles que me acompañen, por favor, al libro de Génesis en el capítulo 3
y vamos a leer el versículo 15. Dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la simiente y la de ella. La simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Dice simiente. La palabra simiente significa semilla. Viene de semen, semilla. Y dice en el versículo 15: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza. Dios está anunciando desde ahí está anunciando lo que va a hacer por medio de la semilla de la mujer. Y la semilla de la mujer es Jesús. Si tú haces un estudio bíblico sobre este pasaje, es la primera manifestación de Dios de que enviaría su simiente para liberarnos, para reconciliarnos, y que la serpiente tendría su cabeza a los pies de la simiente, aplastará su cabeza. Por eso muchas veces el cristiano se apropia y dice: en Cristo Jesús el enemigo está a mis pies. En Cristo Jesús ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En Cristo Jesús. Porque si no es en Cristo Jesús, no pongas al enemigo a tus pies, porque se voltea, te atrapa. Pero en Cristo Jesús está a los pies. Ese es el inicio de todo el proceso evangélico, de todo el tiempo de la Navidad, del volver a reconciliarnos. Desde allí nace la simiente de la mujer es Jesucristo, la serpiente es Satanás. Así que está claro. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 7, lo podemos verificar, porque dice en Isaías, quiero que sepan que Génesis fue escrito 1400 años antes de Cristo. Y el libro de Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Y dice en el capítulo 7, en el versículo 14, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. La joven concebirá y dará a luz un hijo. Está hablando de María. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Era que Dios viniera con nosotros. Ese es Emmanuel. En Isaías, 700 años, nos está recordando el Señor, nos está reiterando que vendrá, que llegará el momento y que habrá una mujer. Y si tú avanzas al capítulo 9, dice en el versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesús. Jesús. Y si tú vas a Génesis, encontrarás que allí se habla de Melquisedec, sin genealogía, príncipe de paz, Padre eterno, consejero admirable. Ese es Jesús.
pero se nos estaba anunciando, porque la Navidad era el plan de Dios para reconciliarnos. Y bueno, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿De qué manera representa esta fecha algo para ti? ¿Este es un tiempo especial o es un tiempo espiritual? Ahora, lo ideal es que sea un tiempo espiritual y un tiempo especial. Un tiempo espiritual y un tiempo especial. Porque si nosotros en esta fecha, qué rico que nos podamos reunir, qué rico que esta noche podamos comer buñuelos, que podamos comer natilla, qué rico que tengamos una cena, que tengamos hallacas, que preparemos cosas así, qué rico que podamos darnos algunos detalles, algunos regalos, todo en la medida real de nuestras posibilidades. Si no tenemos para comprar las cosas que quisiéramos comprar, pero tenemos la bendición de poder sentarnos en familia y compartir. Eso es extraordinario. Pero qué rico que sea un tiempo donde podamos decirle a Dios gracias. Gracias. Gracias porque esta Navidad para mí es diferente. Porque en esta Navidad mi preocupación no es qué voy a tomar esta noche. No es qué me voy a poner esta noche. No es con quién me voy a reunir esta noche. Sino mi gozo es que estás en mi vida. Porque hiciste lo que hiciste. Entregaste todo por mí, a pesar de que yo no me lo merecía. Gracias, gracias. Eso es extraordinario. Eso vale mucho más que el resto. Y sigamos en Isaías. Vamos por favor a Isaías 53 y vamos a leer en el versículo 5 del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Sigue el profeta recibiendo revelación divina y hablando de Jesús. Él nos limpia todo su sufrimiento, todas sus heridas, fue para sanarnos, para limpiarnos, para reconciliarnos. Extraordinario. La palabra que dice traspasado, traspasado tiene como sinónimo transferido, transferido. Yo tengo que ir a hacer un documento ahora más tarde en una notaría. En la notaría uno hace un traspaso, le pasa la titularidad de algo a otra persona. Jesús traspasó nuestros pecados a Él y pagó con su vida, pagó con su propia vida, con un sufrimiento absoluto. Por eso estamos aquí, celebrando la Navidad, agradecidos, muy agradecidos, muy felices. ¿Qué sería si Jesús no hubiese hecho? ¿Qué sería? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Dice la palabra, ¿dónde estaría hoy? Sería como un pájaro herido o como un ciervo sediento en un desierto. ¿Qué sería? ¿Qué sería de nuestra vida sin Él? ¿Tendríamos hogar? ¿Tendríamos paz? ¿Qué sería?
Es extraordinario. Él hizo eso voluntariamente, traspasó todos nuestros problemas, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todo se lo traspasó a Él. Y a nosotros nos trasladó la paz. Increíble, ¿no? Por eso esta noche está la canción de Noche de paz, noche de amor. Hay paz. La recibimos por medio de Jesús. Eso es la Navidad. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 18, dice: para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Él vino para transferirnos de la muerte a la vida, para que abramos los ojos espirituales, para que podamos recibir perdón, vida eterna y ser santificados. Ser santificados. Wow. La única santidad que podemos tener no es propia. Hay una tradición en la Iglesia Católica que hay gente que hace obras y por hacer obras dicen es el San Santiago, porque hace muchas obras buenas. Y cuando colocan la imagen le colocan la aureola. Pero la palabra nos enseña que la santidad que podemos tener es la presencia de Dios en nuestra vida. Él nos la transfiere cuando nosotros lo recibimos. Por eso la Navidad significa tanto. La Navidad es el milagro que nos permite pasar de la muerte a la vida, del pecado al perdón, tener la fe, la esperanza y el vínculo con Dios. Es la gran preocupación que debemos tener hoy, honrar a Dios, honrar a Jesús. Y yo oro y clamo para que tu gran preocupación no sea, no me alcanza para comprar esto, va a ser la Navidad corta. No estoy con esas personas porque no pude viajar. No, hoy celebra que Jesús está en tu corazón, que Jesús está en tu casa, que Dios nos traspasa de la crisis al sosiego, de la tormenta a la paz, que Él nos hace la vida totalmente diferente, un acto totalmente de amor. Y en el libro de Romanos, allá adelante, en el capítulo 5, en el versículo 18 dice: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación de la vida de todos. Eso que hizo Jesús, su muerte, su sacrificio, porque es que en esta época cuando pensamos en Jesús, pensamos en ese Jesús en la cuna, bonito, tierno, sí, es hermoso, es algo maravilloso. Y entonces llegó Jesús y el niño Dios, ¿qué trae? En mi casa me decían que el niño Dios traía regalos. Y entonces voy a contarles a nosotros, en casa nos mandaban a dormir. A las 8 de la noche del 24 de diciembre nos mandaban a dormir. Yo creo, no me acuerdo, pero yo creo que a nosotros nos levantaban a las 5 de la mañana del 24, para que a las 8 y nos ponían a correr, nos hacían cosas
porque a las 8 de la noche teníamos que quedarnos dormidos. Nosotros éramos 8 hermanos y nos colocaban una bolsa a cada uno, una bolsa a cada uno en la cama. Y en la bolsa nos compraban la ropa del año. O sea, una muda para que nos despertaran a las 12 de la noche. ¡Ay! Vino el niño Dios. Y entonces había que sacar una muda y ponérsela y salir. La del 25. Otra para el 31. Otra para el 6 de Reyes. Eso eran 3 mudas que le daban a cada hijo. Ellos se programaban, aquí está la ropa y cuídenla. Con medias, con interiores, ahí estaba la bolsa. Ese era el traído del niño Dios. Y colocaban un regalito. Sí, pero éramos 8. Ay, Dios bendiga a mis padres. Hacían milagros. Pero ese niño, Agugú, hermoso, tierno, que nosotros lo identificamos con un bebé que trae regalos, vino a sufrir, siendo Dios. Vino y nació en un pesebre. No nació en cuna de oro, nació en medio de la paja y de animales. Porque donde había un hotel, una habitación, no había posibilidades. Entonces le dijeron, pues, ahí atrás, en la parte de atrás, ahí donde dejan a los animales, ahí había un güey, había un burro. Ahí nació Jesús. Y su papá era un carpintero. Su papá, entre comillas, porque su papá es realmente Dios. El hombre que asumió esa paternidad, esa figura paterna de hombre, era un carpintero. Ver al Hijo de Dios, ¿por qué no lo puso en la casa de un hombre bien rico? Al menos hubiera crecido con todas las cosas, hubiese pasado rico, pero no. Su vida fue una vida de mucho sacrificio, de mucha escasez. Siendo un niñito lo pusieron a trabajar en la carpintería. Vaya chino, traiga los clavos, de martillo acá y va Jesús, ¿no? Y las manos con callos, todo. Y seguramente usted le ha visto la mano a un carpintero. Los carpinteros normalmente tienen heridas, tienen cosas, porque en algún momento se han lastimado con las herramientas. Seguramente Jesús tenía sus manos así para cumplir una edad y empezar a hacer a lo que había venido, que era enseñar la reconciliación y luego entregar su vida. La muerte más dolorosa registrada en toda la historia de la humanidad fue la muerte de Jesús. Pero adicionalmente, la muerte más humillante de todas las que se han registrado en la historia de la humanidad fue la muerte de Jesús. Es decir, era como que el peor de los criminales, el más malo, el más vulgar, todo lo peor. Pero no era por él, era por ti y por mí. Era por nosotros. Eso es la Navidad. Esa es la verdadera Navidad. Vino para reconciliarnos. ¿Cómo vivimos la Navidad? Un tiempo espiritual. Hoy será un tiempo espiritual. Hoy nos vamos a reunir con papás, con suegras, con suegros, con hermanas, con hermanos. Está flaco, ¿no? Está feo. Está gordo. Con esos besitos de Judas. O nos vamos a reunir en amor. En ese amor que así me digan lo que me digan, no importa. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Y si alguna de ustedes es suegra,
sea mamá, sea mamá. Y si alguno de ustedes tiene suegra, sea hijo, sea hija. Porque si la mira como suegra, ve la serpiente y dice, ¿dónde estará la simiente? Mírela como hijo o como hija y bendiga. Porque las suegras tienden a ser muy odiosas. Eso no se lo inventan. Tienden a ser. Mi mamá no era así. ¿Cierto que no? Mi mamá no era así. Mi mamá era un ser muy especial. Pero normalmente las suegras son odiosas. Y los suegros, ay, señor. Pero tenemos que ser hoy hijos, papás, hermanos que se aman. Mire, los hermanos son muy particulares porque en toda la familia hay hermanos raros. Hay hermanos eh, diferentes. Hay el que cuenta los chistes malos, el que le gusta bailar y baila feo. eh, bueno, en fin, el que no habla, el que sale y dice que hubo y vuelve y se encierra. eh, Amémoslos. Jesús nos amó a nosotros siendo nosotros como somos. Imagínate, siendo de tú como eres. Y te amó de tal manera que entregó su vida. Por eso celebramos la Navidad. Entonces, que sea de verdad un tiempo especial, un tiempo muy especial. Pero Dios nos llama a que abandonemos el pecado de todas las formas y que vivamos en amor. Y eso lo podemos ver en la primera carta de Juan. Y al final, casi en Apocalipsis, en el capítulo 3, dice en el versículo 8, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Pero ese es el regalo. Ese es el regalo de la Navidad. Nacer de nuevo. Y mire, aunque tengas sueño, si alguien tiene sueño, dile al enemigo, no me arrulles, no me dormiré. Estoy celebrando la Navidad. Dije al enemigo, no a la esposa. Muy bien. No me arrulles, Señor. Dios nos quiere libres, fuertes. Nunca seremos santos en nosotros solos. Siempre tu mente estará bajo ataque. Pero el Señor nos da la fortaleza. Siempre está presente. Porque hemos nacido de nuevo. La Navidad es para reconciliarnos. Y para que nada nos aparte. Nada nos aparte. Voy a darles un ejemplo. Alguno de ustedes hoy está pensando, me toca ir a la casa o me toca ir a la casa de mis suegros. Va a estar la bruja de mi prima o va a estar tal persona. No, no, qué pereza. Yo no voy. Hoy es un día de unidad. Eso es como cuando tú piensas, no voy a la iglesia porque allá está
Juan. Y Juan, venimos acá para decirle a Dios: Señor, gracias. Señor, te necesito. Señor, háblame, instrúyeme, muéstrame el camino. No permitan que nada nos aparte. Porque tienes que saber que la Navidad representa restauración. Y esa restauración me coloca en otro nivel. Y si estoy en otro nivel, vivo diferente. Gracias. Vivo diferente. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 10, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojadas las bestias y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, el diablo es arrojado al lago de azufre, al lago de fuego. Es decir, ya no tiene control sobre ti por la Navidad, por Jesús. Él nos libra. Él nos libra. Qué regalo tan hermoso. ¿Qué estamos celebrando? Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo. En el capítulo 1, en el versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Con esto hay claridad que lo que había en María, el ser que había en María, no era producto de la carne, sino fue obra del Espíritu Santo. Por eso María es la madre de la naturaleza humana de Jesús, pero nunca jamás la madre de Dios. Y dice, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo, José, que se registra como quien asume el rol de papá, tampoco era el papá. Así como María fue un instrumento. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa
Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Y aquí también aclara hasta que María tuvo esposo en ejercicio después del nacimiento de Jesús. ¿Ok? Navidad, el nacimiento de Jesús para limpiarnos, para perdonarnos. Es un tiempo muy, muy especial. Es un tiempo de amor. Mira a la persona que tienes al lado y dile, te amo en Cristo. Ahora mírala a los ojos, a los ojos, a los ojos y dile, te amo en Cristo. Si es tu pareja, dale un beso. Si es tu pareja, dale un beso. ¿Te levantaste enojado? Ya. Es tiempo de reconciliación. La Navidad es la reconciliación del hombre con Dios. Mira, si Dios te perdonó a ti, tú también puedes perdonar. La Navidad es un tiempo de amor. La Navidad es un tiempo de entender que ahora somos salvos, que lo tenemos en el corazón. Es no ignorarlo, es tenerlo presente. Nosotros estamos aquí y quizás, seguramente, nos vamos a reunir hoy con nuestro núcleo familiar. El núcleo familiar es nuestros hijos, nuestros padres. Yo quisiera reunirme con mis padres, pero ya no están. Quisiera reunirme con mis hermanos, pero ellos todos tienen una vida y se reúnen a su manera. Voy a extrañar a mi mamá y a mi papá. Todos los años los extraño. Ah, pero hay algunas personas que tienen a sus padres vivos y no los visitan, no los llaman. Hay algunas personas que no pueden disfrutar a sus hijos porque un día ellos se van, pero si los tienes, disfrútalos. Entiende lo que Dios te ha dado. Hay personas que están en las clínicas hoy. Hay gente que está en la UCI, entre la vida y la muerte. Hoy, día de la Navidad, van a morir muchas personas, inevitablemente. Hoy, en medio de la celebración, habrá lugares donde los hermanos, después de tomar licor, se insulten, se griten y hasta se agredan con armas y hasta alguno llegue a matar a su propio hermano. Hay gente que hoy está en la cárcel, privada de la libertad, y quisiéramos tenerlos en casa.
quisieran estar en casa con sus padres, con sus hermanos. Pero nosotros hoy podemos reunirnos en familia. Miremos todo lo bueno que tenemos. Gocémonos en lo que tenemos. No omitamos una oración por las familias en conflicto, por los enfermos, por los que están privados de la libertad, peor aún, por los que están secuestrados. Y si analizamos, qué bendición lo mucho que tenemos. Y tenemos mucho, aunque nos hagan falta cosas. Es el tiempo de la Navidad, el tiempo del amor, el tiempo de valorar lo que Dios hizo por nosotros. El resto, si estás en las manos del Señor, vendrá por añadidura, porque Dios lo promete. Sé fiel con Dios. Sé fiel con Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Hoy queremos una vez más reconocer que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que tenemos mucho en ti. Gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por la familia que nos regalas en Cristo. Gracias por cada detalle que recibimos. Gracias por cada mensaje que vamos a recibir. Y Señor, bendice cada mensaje que enviemos para que sean mensajes que traigan evangelización, que toquen corazones, que quebranten al soberbio y que animen al caído, Señor. Hoy de manera especial oramos por todos los que están deprimidos, tristes, por los que sienten que su vida está mal. Oramos por los que están enfermos, Señor, para que tengan misericordia en ellos, para que abraces a sus familias. Oramos por los que están privados de la libertad, para que, Señor, allí donde están los fortalezcas, los llenes de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De manera especial, Señor, hoy bendigo la vida de Omar Sandoval y te ruego, Señor, que lo sigas abrazando, que lo fortalezcas. Y en él, Señor, oro por todos los que están en la cárcel. Gracias, Dios. Gracias por estar en mi vida. Gracias por estar en mi casa, Señor. Porque sin ti nuestra vida no tendría sentido, Señor, aunque le diéramos otros sentidos, le diéramos otros valores. Gracias, Señor, y gracias. Gracias por la vida de mis hermanos, que hoy sacaron este tiempo, Señor. Un 24, nadie quiere levantarse temprano y todo el mundo tiene otras cosas que hacer. Pero gracias por ello, Señor, porque le dieron importancia a lo importante. Eres tú, Señor. Yo te ruego que los abraces, que los bendigas, que bendigas sus vidas, que bendigas sus corazones, que derrames bendición, Señor, que sorprendas, que nada falte en sus mesas, que nada falte en sus casas, Señor, que el gozo de tu presencia sea la manifestación absoluta en todos los miembros de su familia, Señor. Gracias por tanto que nos has dado, Señor. No merecíamos todo lo que hiciste, pero lo hiciste, Señor. Y hoy esta celebración es para darte gracias, para reconocer, Señor, que nos has reconciliado con papá. Y cada cosa que hagamos hoy, Señor, cada momento que tengamos hoy será en señal de gratitud por tu infinito amor, por tu entrega, Señor. Padre, gracias. Queremos entregarte el resto de este día, pedirte que la noche sea una noche que no traiga tragedias, que no sea una noche donde la gente se desborde embriagándose y salga a tener accidentes o a agredir o a hacer cosas que no están bien, Señor.
sino todo lo contrario, que el Espíritu de Dios se mueva libremente y genere un sentimiento de gratitud por tu amor y por lo que has hecho por la humanidad. Oramos para que tomes el control de esta ciudad y en particular de este país, Señor. Te rogamos que no lo entregues en el enemigo. Este país te pertenece y clamamos, Señor, para que sea tu palabra, tus principios, tus valores los que gobiernen el corazón de todo Colombia, Señor. Atamos, reprendemos y echamos fuera todo lo inmundo, todo lo que te rechaza. Y clamamos, Señor, para que todos los gobernantes de este país se postren ante ti y te reconozcan como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el consejero admirable, el príncipe de paz. Gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo. Te oramos en el nombre precioso de tu Hijo amado y hoy celebramos su venida, Señor. La celebramos con gratitud, con gozo, en paz, Señor. Y es bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu y en acción de gracia. Amén y amén.